Muy buenos días, tengan todos ustedes oyentes, televidentes, amigos, hermanos en Cristo Jesús. Les habla su siervo y hermano en Cristo, Adolfo Duarte, y estamos en su programa El que manda en todo es Cristo. Es una mañana de bendición, es una mañana de gozo, de alegría, en esta semana que iniciamos a partir de hoy, dándole gracias primeramente al Dios eterno de los cielos, al que todo lo puede, al que vive y reina por los siglos de los siglos, y el que manda en todo. No hay nadie más, no existen dioses porque no hay sino un solo Dios. Queremos saludar muy amenamente a todos los hermanos, oyentes, televidentes, e informarles y decirles y recordarles nuevamente que estamos por las redes sociales, que son TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, también por www.bellavistaestereo.com y por la emisora Bellavista 103.6 FM Estéreo. Es para nosotros un gozo, una alegría poder que ustedes estén ahí escuchando este programa y ser fieles no a mí, sino a Cristo. Porque el que estoy hablando yo aquí es Cristo, y a ese es que ustedes tienen que serle fiel. A mí no, porque yo no lo voy a salvar, ni le voy a dar nada, pero Cristo sí. A Él es que merece toda la gloria, a Él es que merece todo el honor, a Él es que mueve toda la reverencia, el respeto y el amor a Él, porque Él se lo merece. Amén. Vamos a hablar esta mañana para colocar este servicio en las manos, dándole gracias a Dios primeramente. También queremos saludar a nuestro hermano John Gámez, que está aquí en los controles, que siempre nos está apoyando. Y también queremos saludar también a los hermanos que todos están conectándose y los que están ahora sin conectar, para que ustedes sean enviando el link y se conecten nuevamente. Queremos entonces hacer una pequeña oración para empezar este servicio, un servicio que es para adorar y exaltar a Cristo. Porque aun cuando hacemos esto, reverenciamos al Señor con su palabra. Padre eterno, Dios de gloria, te doy gracias, Señor, por esta mañana maravillosa. Primeramente porque tuviste misericordia de mí y me permitiste un día más de vida para poder venir a esta emisora y cumplir el propósito por el cual usted me ha llamado de predicar su palabra. Amado Rey de gloria, ahora predico por este medio y a muchas personas, Señor, y te doy gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, hermoso, grande y poderoso. Hoy te damos la gloria primeramente a ti, amado Padre Celestial, a tu Hijo amado Jesucristo, al Espíritu Santo, y a todos los hermanos los saludamos y le damos gracias a Dios porque has colocado usted ese querer como el hacer de abrir este Facebook, esta Instagram e incluirse en este programa, que es donde vamos a exaltar y a colocar a Cristo como nuestro Redentor, como el primero, como el que manda en todo. Hoy damos gracias a Dios por su vida, por la vida de cada oyente y televidente, por mi vida, y oro por ustedes para que Dios los bendiga grandemente y que sea el Espíritu Santo abriendo sus corazones, sus mentes, y puedan recibir esta palabra para la gloria y honra de Cristo con amor y entusiasmo, porque hoy conoceremos más del Señor y su grandeza y su poder divino. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ya hemos orado. Ahora vamos entonces al plato fuerte, como dicen algunos por ahí. Pero antes vamos a leer la palabra y la palabra de Deuteronomio 10, 12, 13. Deuteronomio 10, del 12 al 13. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sino que temas a Jehová tu Dios, que anden en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Eso es algo maravilloso lo que hoy nos está diciendo el Señor, donde nos está dando una claridad. Y eso era allá en el Antiguo Testamento, pero hoy Cristo también nos dice lo mismo. También nos dice la misma cosa. Vamos a leer en esta versión
que me gusta mucho, y dice así: ¿qué espera Dios de ustedes? Simplemente que lo respeten y obedezcan, que lo amen y adoren con todo su ser. Dios espera que ustedes obedezcan todos sus mandamientos para que les vaya bien. Para que les vaya bien. Eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que le agrada a Cristo. Pero nosotros muchas veces pues no hacemos eso. Y por eso nos va mal en muchas cosas, negocios, en muchas cosas, en la vida, en los hogares, en las familias. Porque no amamos al Señor, no lo respetamos, ni tampoco hacemos su voluntad, ni tampoco obedecemos sus mandamientos, sus decretos, estatutos. Hoy también hay mandamientos, hoy también hay estatutos que el Señor Jesucristo trajo a través de su palabra, pero no lo queremos hacer. Y vamos entonces para ver cómo un gesto de amar, eso es un mandato. El amar es un mandato que Dios da. Es algo que nosotros tenemos que tener. Y es algo que está en nosotros, amar a Dios sobre todas las cosas. Y este amar a Dios significa algo muy grande para uno como cristiano, porque tienes que amar a Dios sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tu papá, tu mamá, sobre tu trabajo, sobre todo, amar a Dios. Pero muchas veces nosotros ponemos primero en lugares de primer puesto a otras personas que a Cristo. Y ahí somos idólatras. Porque el primero de todo es Cristo. No hay nadie más. Él es el primero. Pero muchas veces nosotros no hacemos así. Y ahí estamos fallándole al Señor. Entonces es un mandato el querer, el amar a Dios. Porque eso es lo que dice el Señor en el versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y mire lo que dice: sino que temas a Jehová tu Dios. Pero ese temor no es de miedo, sino de reverencia, respeto. Que cuando estemos donde estemos, siempre estemos con esa reverencia, ese respeto de hacer las cosas para agradar a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: todo me es lícito, pero ¿qué me conviene de todo lo que hago? Y cuando habla de qué me conviene, está hablando qué le conviene a Cristo. Porque cuando tú haces algo malo, eso afecta al Señor. Porque estás desobedeciendo su palabra, eres desobediente. Y el pecado más grande que hay sobre toda la tierra es la desobediencia. Porque no es el matar, ni robar, ni adulterar, ni nada, es la desobediencia. Esas son consecuencias que obtenemos nosotros de desobedecer la palabra. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, el Padre le dio un mandato, un pacto hizo con Adán. Y él le dijo: de todo árbol puedes comer. Y ahí incluyó el árbol porque en el paraíso, o en el Edén, como se llama, o dicen, ahí estaban los dos árboles. Estaba el de la ciencia, el bien y el mal, y estaba el árbol de la vida. Pero no quiso comer del árbol de la vida, comieron fue el árbol que le prohibieron. Y siempre pasa con nosotros que cuando el Señor prohíbe, inclusive con los hijos, no hagas eso, es cuando más lo hacemos. Porque esa es nuestra naturaleza adámica que traemos de desobediencia, de rebeldía. Y cuando Eva peca, ella no, y Adán, cuando peca Adán a Eva, ahí no pasa nada. Pero cuando ella le da de comer a Adán el fruto, ahí viene, porque el pacto era con Adán, no era con la mujer. La mujer tenía que someterse a Adán, y Adán tenía que decirle: no voy a comer de eso. ¿De dónde cogiste ese árbol y no comerlo? Hoy nosotros no estuviéramos en esta condición. Pero como Adán se dejó engañar de la mujer, entonces pecamos y hoy estamos en esta condición. Por eso el juicio fue por Adán, no por Eva. Porque el que responde en todo es el hombre. Entonces, ahí vemos que Adán pecó, pero Adán no adulteró, no fornicó, no mató, no fue chismoso, nada de eso hizo. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Desobedeció la palabra del Señor. El mandato
el pacto que hizo el Señor con él. Y hoy también nosotros desobedecemos el pacto. Israel desobedecía el pacto mesiánico de la ley, pero hoy también nosotros desobedecemos el pacto de la gracia que Cristo nos da a través de él su salvación. Porque la gracia no es dejar de hacer y cumplir las leyes, estatutos y decretos, no, al contrario, en la gracia más debemos de cumplirlo porque agradecemos a Dios que no mereciendo ser salvos, Él nos salva. Y esa gracia nos lleva más a santificarnos a nosotros. Y entonces aquí dice, el amar, en Salmos 31, 23, Salmos 31, 23 dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos. Vamos a traerlo a hoy. Amad a Cristo todos vosotros sus santos. Recuerde que nosotros somos los santos de Jesucristo, porque Él nos santificó, Él nos purificó con su sangre preciosa. Y dice, a los fieles guarda Cristo, y paga abundantemente al que procede con soberbia. ¿A quién le paga abundantemente? A los que son soberbios, altivos, prepotentes. En este mundo hay muchos soberbios, muchos altivos, inclusive personas que se van contra el mismo Dios a renegar. Pero a ellos tienen un pago y abundantemente les va a pagar Cristo. Entonces, pero usted que me está escuchando, amado oyente, televidente, amigo de hoy, en esta mañana, usted ha sido llamado, escogido, para que sea obediente a Cristo. Mire lo que dice Mateo 22, 37, 39. Ese es en el Antiguo Testamento que lo leí, pero vamos a leer en Mateo 22, 27, 37, 39. Y aquí habla algo maravilloso, porque Cristo está diciendo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, primero, con el alma, con el corazón, con el alma y con tu mente. Y ese mandamiento no ha sido abolido. Ese mandamiento sigue actualmente vivo. Y hay que cumplirlo. Ese es un mandato, un mandamiento. Y luego sigue en el 38. Este es el primer y gran mandamiento que el Señor dice, nuestro amado Señor Jesús. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay dos mandamientos importantes para nosotros, amar a Dios y amar a tu prójimo. Y dice la palabra en el 40, en el versículo 40 dice, para terminar aquí dice esta parte, dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está todo resumido. Si usted, mi amado oyente, televidente, hermano que me está escuchando, cumple este pacto, estos dos mandamientos, que eso está en Cristo Jesús, de obedecer esta palabra, amar al Padre con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, estás cumpliendo bien. Y si el segundo, amas a tu prójimo como a ti mismo, acaba de completar toda la ley, todo lo que los profetas predicaron. Porque cuando tú amas a tu prójimo, no le deseas el mal, no le quieres quitar la mujer, no lo envidias, no lo odias, no lo maldices. ¿Ves? Eso es amar al prójimo. Entonces, pero si muchas veces nosotros mismos ni nos amamos, porque uno ve personas que ellos ni se aman, y uno dice, ¿cómo así? Sí, si usted sabe, por ejemplo, que consumir algo es malo para su cuerpo y lo destruye sus órganos, y usted lo hace, usted no se ama, hermano. Y si usted no se ama, ¿cómo puede amar a su prójimo? Es que uno empieza desde uno mismo. Desde uno mismo empieza. Y luego sigue otra parte muy bien, muy buena, dice, la religión verdadera. Nosotros, religión es amar a un ser superior. Y ese es Cristo. Pero, ¿cuál es esa religión de nosotros los cristianos? O los que seguimos a Cristo. En Eclesiastés
12:13 nos dice algo muy bueno. El fin de todo el discurso oí es esto. Vamos a ver. 2 puntos. Teme a Dios y guarda su mandamiento. Es todo lo que es en la situación de hoy. La parte religiosa es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y ese temer no es de miedo, de horror, de que no, es de reverencia, de respeto, de humildad, de someternos a Él, de que no necesitamos que esté una persona al lado para hacer, no, porque lo hacemos por amor a Él. Cuando usted está en su trabajo y usted hace las cosas con amor, no necesita que ahí tenga un policía, usted hace las cosas excelente, bien, porque usted lo hace por amor, porque es reverente, es porque quiere hacer las cosas bien. Pero aquel que hace las cosas malas, entonces no tiene temor. Y eso quiere Dios. Hay personas que delante del pastor o los hermanos, unos santos, pero cuando salen, fuman, toman cerveza, hablan vulgaridades, pero cuando llega a la iglesia, unos santos. Hermano, amigo, oyente, televidente, no es al hermano, no es al pastor, el pastor no es nadie. Él no te va a salvar, ni el hermano. Somos ovejas como todos ustedes. El único que te va a salvar es Cristo, y ese te está mirando. Porque los ojos de Cristo están encima de usted, 24/7 mirando qué hace. Por eso es que tenemos que, y él dice, teme a Dios primeramente, reverencia, respeto, humildad. Y por eso aquí dice muy claro en el Eclesiastés. Entonces, y vuelvo y digo, el fin de todo el discurso, hoy esto es que teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre, no hay más. El hombre es eso, no más. Mire lo que dice Oseas 6:6. Y dice lo que dice Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Él le está mirando, no quiere sacrificio ni holocaustos, quiere que misericordia y que tengan conocimiento de Él. Es que si yo tengo la misericordia que Dios tiene con nosotros, con los hermanos, con el prójimo, y tengo el conocimiento de Dios, eso le agrada a Dios. Estoy cumpliendo el mandamiento grande, el gran mandamiento que Dios nos da. La pregunta es, ¿tenemos misericordia? Porque muchas veces pasamos por lugares donde hay personas en condiciones paupérrimas, indigentes, y ni los miramos, los desechamos, y al contrario, nos apartamos porque dicen, uy, este señor huele hediondo, huele feo. La pregunta, hermano, que le digo, oyente, televidente, cuando yo estaba en el mundo, olía de lo mismo de feo, pero del pecado. Me podría echar todo el perfume que fuera, el Carolina Herrera, el que sea de cualquier marca, pero ante Cristo huelemos a feo, porque lo único que nos quita la hediondez, el mal olor del pecado, es Cristo con su sangre divina y preciosa. Y Él, siendo Dios santo, con su perfume grato, no escatimó y metió la mano donde estábamos metidos nosotros, en un fango cenagoso donde estábamos metidos en el pecado, adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, robos, asesinatos, extorsión y todo lo que hay en este mundo, y Él nos sacó y nos puso en la peña y nos limpió con su sangre y nos dio unas vestiduras nuevas. Y hoy nos creemos los más santos y vemos a las personas por encima del hombro y no tenemos misericordia. No tenemos misericordia, hermano. Y el Señor dice acá, misericordia quiero y no holocausto. Muchos pensamos que porque llevamos a la iglesia, a la casa de oración, la ofrenda, el diezmo y todo
estoy bien con el Señor, pero ¿tienes misericordia? ¿Conoces a Dios? ¿O lo haces de una forma religiosa o una forma automática? Como un robot. Porque hay que hacer las cosas ante Dios como Él quiere que la hagamos, con el conocimiento de Dios y la reverencia y la misericordia que Él nos ha mostrado. Eso demanda Dios para nosotros. Y mire lo que dice Santiago 1.27, y esta es mucho más clara para nosotros. Dice Santiago 1.27, la religión pura, ojo con esto, la religión pura no es ir a la iglesia, sentarnos, doblar las rodillas y estar ahí todos los días, todo en la iglesia. No, la religión pura es la que dice en Santiago 1.27 y la que ya hemos leído. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. 2 puntos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y aquí dice huérfanos, visitar huérfanos y viudas, pero esto va más allá. Visitar a los enfermos, a los amigos, al prójimo. Pero hay algo importante, y guardarnos sin mancha. Esa es la religión que ama el Señor, que Dios, nuestro Padre quiere, nuestro amado Señor Jesucristo quiere. ¿Lo estamos haciendo? ¿O somos religiosos que nos acostumbramos a ir a una iglesia, nos sentamos, oímos la palabra, o los que van a la iglesia católica a la liturgia, pero salimos y seguimos iguales? No hay un cambio porque no tienen el conocimiento de Dios. Cuando usted llega a la escuela que está de niño, el niño llega sin saber nada, pero a medida que va avanzando en su estudio, usted ve que el niño va obteniendo un conocimiento y ya va obteniendo cosas diferentes, va aprendiendo. Así somos nosotros. Cuando llegamos a la iglesia, llegamos como niños sin saber nada, pero estamos en un proceso de aprendizaje donde vamos avanzando cada día más y obtenemos el conocimiento. Cuando tenemos ese conocimiento de ese Dios, entonces hacemos lo que Dios manda. Porque cuando usted empieza así, en la primaria, digo la secundaria, bueno, párvulo, secundaria, primaria, secundaria, y pasa al a la universidad, ya usted está definiendo que va a ser una carrera. Pero cuando usted termina su carrera, sigue una especialización, y ya usted sabe lo que va a hacer, tiene el conocimiento. Lo mismo pasa con la Biblia. O vamos a la iglesia como religiosos que somos, a sentarnos a escuchar, ay, me habló el Señor, qué cosa divina, pero no hacemos nada. No somos hacedores, y el Señor no le gusta a los oidores, sino los hacedores. De los hacedores es el reino de los cielos. Entonces, esa es la religión que Dios quiere. La verdadera religión es esta, no es el religioso, que adora cosas que no son dioses, ídolos, que muchas veces tenemos ídolos nosotros en nuestro corazón, el dinero, la novela, el ídolo de los cantantes, el ídolo de los futbolistas, el ídolo de los protagonistas de la novela, ídolos. Ellos no te van a salvar, hermano. Amado oyente, ellos no te van a salvar. Al contrario, ellos te van a llevar al infierno. Pero el único que salva se llama Cristo. Y hoy les estoy hablando de ese Cristo, que es el que manda en todo en nuestra vida. Él está por encima de todo el mundo. Requisitos divinos. En Zacarías 8:16. Zacarías 8:16. Requisitos divinos. Dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Vamos a ver qué requisito divino quiere que el Señor hagamos. Habla verdad cada cual con su prójimo. Un requisito divino del Señor. No podemos estar hablando mentiras. Hay que hablar con la verdad siempre. Siempre. Porque cuando hablamos con la verdad estamos en Cristo. Porque Cristo es la verdad.
el camino, la vida y la salvación. Entonces dice acá muy clarito, hablad verdad cada cual con su prójimo. Dice, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Entonces, cuando juzguemos, no podemos juzgar a priori. Hay que hablar con la verdad y juzgar con la verdad. Mire lo que Dios está mandando, unos requisitos divinos. El mentiroso no tiene cabida en los cielos. El engañador no tiene cabida en los cielos. Tenemos que hablar con la verdad. Y la verdad es lo que Dios quiere. Entonces, mire, aquí está hablando de esto. Ahora mire otro requisito, Mateo 19:17. Mateo 19:17. Él le dijo, Cristo le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, hoy en día, Él es bueno. Nadie hay bueno en la tierra. Porque todos somos pecadores, corruptos. El único bueno es Dios. Ahora, ¿cuándo uno actúa en la verdad? Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. Por eso Pablo decía algo maravilloso, ya no mando yo, manda a Cristo en mí y obedezco en Él. Antes no mandaba a Él, por eso era que Él perseguía a la iglesia, por eso es que Él creía hacer lo que era verdaderamente bueno, porque no sabía. Usted piensa que las cosas buenas son las que usted piensa, pero son malas. Hoy mucha gente, las cosas malas las ven como buenas, no, pero si eso es bueno, no veo ninguna maldad. Pero tú, cuando tienes a Cristo, puedes discernir y tienes el conocimiento de Dios, que es lo bueno y que es lo malo, porque es Cristo el que decide eso en nuestra vida. Porque el único bueno es Él. Y Él es el que nos puede dar el concepto, el conocimiento de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque el Espíritu Santo está con nosotros para orientarnos. Por eso le digo al joven, cuando el joven llegó rico, maestro bueno, y él le digo, ¿quién dijo que yo soy bueno? Y era el mismo Dios. El único bueno es Dios. En la tierra no hay nadie bueno, todos somos malos. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso tenemos que vivir cada día más apegados a Cristo, porque es el único bueno verdadero que existe, Cristo Jesús. Entonces, estos requisitos divinos, algunos que traje, porque son muchos, pero aquí hay algunos muy importantes que nosotros debemos de hacer. Hay varios. Ahora viene, el temor de Dios. Le había hablado ya que es reverencia y respeto a Dios. Ese es el temor que Dios quiere. Por eso, ese temor nos lleva a nosotros a santidad. Porque el reverenciar a Dios y respetarlo nos lleva a nosotros a andar en santidad. Te dice Josué 24:14. Josué 24:14. Dice así, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Oiga, eso es lo mismo que está pasando. Antes de nosotros conocer a Cristo que nos rescató, estábamos en Egipto. Y entonces muchos hermanos oyentes me dicen, en Egipto, no, si yo ni conozco Egipto. Egipto significa mundo, donde el que gobierna es el faraón, que es el príncipe de las tinieblas. Y estábamos nosotros esclavos de ese faraón que nos tenía esclavizados. Y usted, a mí, ningún faraón vino aquí. Claro que sí, hermano, porque cuando usted cometía adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, robaba, atracaba, había un dios pagano que usted le servía y a él le servía y era esclavo de eso. Esclavo de la lujuria, esclavo del sexo.
Pero Cristo nos rescató de Egipto y nos llevó ¿a dónde? A su reino. Y por eso aquí dice, claro, aquí le está diciendo Josué al pueblo de Israel, y se lo está diciendo de una manera verbal, allá. ¿Por qué? Porque ellos venían de Egipto y adoraban sus ídolos. Y nosotros también hacíamos eso. Y muchas veces nuestros padres antiguos adoraban esos ídolos. Eran esclavos. Pero hoy no podemos seguir haciendo lo que hacían nuestros padres. Porque cada vez que nosotros hacíamos algo diferente a la palabra, era un ídolo. Porque nosotros somos el templo. Y cuando nosotros hacemos, por ejemplo, adulteramos, hay un ídolo, un demonio que está dentro de nosotros y que te incita y te lleva a adulterar. Cuando tenemos esa lascivia que los ojos nos bailan, cuando vemos una mujer la queremos desnudar, hay un demonio que está dentro de ti que te lleva a eso y tú lo complaces y ese es tu ídolo. Ese es tu Dios. Y así muchas cosas. Por eso Cristo dice en su palabra que quiere entrar en el corazón y tomar posesión de ese corazón para purificarlo, para limpiarlo. Y ese es el nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, Cristo hace la circuncisión, quita la grosura que tenemos de pecado encima de nuestro corazón y lo deja limpiecito, con un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y entonces Cristo empieza a gobernar tu vida y a dirigir tu vida. Y el único Dios que tú tienes se llama Cristo. Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón, no vas ni a adulterar, ni a fornicar, ni a decir mentiras, ni a ser chismoso, ni a nada de eso. Porque Cristo no es nada de eso. Ese es tu Dios, el cual te lleva por el camino de la verdad y la vida. Y entonces a partir de ahora hablas verdad y eres justo para juzgar. ¿Te estás preguntando cuál Dios adoras? ¿Cuál ídolo es el tuyo? Pero Él nos rescató de Egipto y por eso aquí Josué le decía, y le decía a él, ahora, teme a Jehová y servirle con integridad y verdad. Hermanos, sírvale a Cristo con integridad y verdad. Y dice, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Quita esos dioses paganos que antes tú servías en el mundo cuando estabas en Egipto. El adulterio, el ron, la fiesta pagana cuando iban allá venían los grandes artistas. Pero ya usted no hace eso, hermano, porque su gran ídolo se llama Jesucristo. ¿Y qué dice el Melán? Servir a Jehová. Hoy te digo yo, amigo hermano, oyente, televidente, serví a Cristo. Serví a Cristo. Mateo 10:28. Mire lo que dice Mateo 10:28. Y no temáis a los cuales matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y aquí nos está diciendo, y no temáis de Satanás, no temáis a los que matan. Porque hay muchos que son instrumentos del diablo, que son hijos del diablo, que te quieren a ti hacer daño. Robar, atracar, amenazar, apuñalear. No temas. Porque ellos, aunque te maten, no se pueden robar tu alma. Porque estás en Cristo. Estás en Cristo. Ya la muerte no te puede tocar. Este cuerpo tiene que morir por X o Y o como sea, hay que morir. Si quieres ver a Cristo, tienes que morir. Si no, quédate aquí para toda la vida y no verás nunca a Cristo. No vivirás con Él. Pero témele a Cristo, que Él sí te puede matar a ti y el alma y te manda para el infierno. Entonces, ¿a quién hay que temer? A Cristo. Porque Él es el que mata el alma y mata el espíritu y la carne y los manda. Si tú no estás en Cristo, recibirás eso. Pero si tú andas en Cristo, tu alma está escondida en Cristo Jesús. Y el enemigo no te puede tocar. La muerte no puede contigo. Ahora viene otro punto acá muy bueno.
sinceridad. Esa sinceridad se basa ¿qué? En amor, en obediencia, en confianza, en oración y en arrepentimiento. ¿Somos sinceros con el Señor cuando vamos a la iglesia, a la casa de oración? ¿Somos sinceros cuando nos arrodillamos a orarle a Dios? ¿O lo hacemos como una religiosidad para pedirle no más cosas? Para que nos solucione el problema que tenemos y estamos pasando por este momento. Cuando la enfermedad nos toca, entonces sí vamos a orarle al Señor. Pero cuando realmente no tenemos nada, vamos a buscar al Señor y a serle sinceros en todo. Sinceridad es lo que quiere Dios. Sinceridad es lo que Él anhela de nosotros. Y por eso esa sinceridad se basa ¿qué? En amor. Si tú amas a tu amor, que es Cristo, vas a ser sincero en todo. Nunca le vas a decir una mentira. Y le obedeces en todo. Confías en Él. En oración siempre con Él. Y en arrepentimiento. Ese es el que ama realmente. Y lo vemos en las parejas. Cuando una pareja se ama, confía el uno al otro. Y aunque venga chismoso, no. Confía en su mujer. Confía en su esposo. Le obedece a su esposo. Y si falla, mi hijo fallé, le pide perdón y se arrepiente. Y van para adelante. Ese es nuestro Cristo. Recuerde que la esposa es la novia de Jesucristo. Tenemos que ir ante Él. Eso nos pide el Señor, sinceridad. Vamos a ver qué dice sinceridad. Servir a Dios. ¿Lo estamos haciendo con sinceridad, servir a Dios? ¿Qué dice acá? Efesios 6:7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Entonces, aquí tenemos que nosotros hacer las cosas diferentes. ¿Le estamos sirviendo a Dios como Él verdaderamente es? ¿O le servimos para agradar al hombre? Y eso hablamos en las empresas. En la palabra dice, haced todo como si fuera para Cristo. Cuando tú trabajas en una empresa, hazlo como si fuera para Cristo, porque es que tú estás haciendo es para honrar y glorificar a Cristo en todo, en tu trabajo, en tu casa, en la calle, en todo lugar, glorificas a Cristo. Hazlo como si fuera para Cristo. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¡Wow! Nosotros estamos en un reino, cuando estábamos allá en el reino de las tinieblas, allá cuando estábamos en Egipto, era un reino que no va a durar, no va a prevalecer ese reino. Esas tinieblas no van a prevalecer. Pero Él nos llamó de allá, de las tinieblas a su luz admirable, y nos dio un reino que dice aquí en Hebreos, muy clarito, 12:28, un reino inconmovible, que es donde estamos nosotros, no se mueve nada, ahí todo se cumple y va a ser de verdad. Es un reino inconmovible. Entonces, si estamos en el reino de Dios, hombre, tengamos gratitud con Él. Y sirvámosle bien. ¿Y cómo tenemos esa gratitud? Al servirle mediante el servicio. Agradándole en todo lo que hacemos por amor. ¿Eso hacemos en la iglesia? ¿Eso hacemos aún en la casa? ¿Tenemos agradecimiento con el Señor? Pero muchas veces ni le agradecemos a Dios cuando nos levantamos, decirle gracias Señor por un día más de vida. Porque has tenido misericordia de mí. Porque no merezco este día nuevo porque era para que yo estuviera muerto, pero has tenido misericordia. Y me diste un día más de vida para adorarte, exaltarte y hacerte cada día más las cosas buenas y agradables que a ti te gustan. En tu reino que me llamaste a servirte. Otro es la prueba del servicio. Vamos a ver qué dice la prueba del servicio. Eso es en la sinceridad. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sinceridad en el servicio también. Servimos al Dios sin interés. Servimos a un Dios no pensando que me va a dar riqueza, plata, o si no le sirvo. No, lo servimos por amor y entregamos lo mejor de nosotros a Él. Y cuando Él dice, no, cuando dice acá en esta palabra, porque esta palabra es fuerte, y dice muy claro, no todo el que me dice Señor, Señor, porque hay muchos, Él es mi Señor, pero está haciendo cosas malas. Y no saben lo que significa la palabra Señor. La palabra Señor significa que Él es el dueño mío y yo soy esclavo de Él. Y le tengo que cumplir todo lo que Él me diga. Eso significa Señor. Mi Señor y Salvador Jesucristo, yo soy esclavo de Él y obedezco. Pero ya no una esclavitud por obligada, sino por amor, de que me llamó, donde no merecía nada, donde lo único que merecía era el castigo eterno, y Él me salvó. Me salvó de la esclavitud de Egipto y me trajo a Él. Entonces Pablo decía, soy esclavo por amor de mi Señor. Nosotros somos esclavos de Cristo por amor a Él. Entonces mire que en este Efesios, en Hebreos 12:28 habla muy clara. Y dice, Él nos llamó al reino inconmovible, entonces tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, respeto, amor, integridad. Ahora viene otra, Juan 21:17. Juan 21:17 dice, y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dice, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Cuándo vamos al Señor, hermano? Cuando apacentamos las ovejas. Y esas ovejas son rebeldes. Esas ovejas son rebeldes. Toca uno con el callado, pácata, pácata. Y el callado es la palabra. Mire, mire, dándole para que caminen por el derecho. Pero el Señor le dijo a Pedro, apaciéntalas. Si es rebelde, apaciéntalas. Si murmura, apaciéntalas. Si es chismosa, apaciéntalas. Si le gusta juzgar, apaciéntalas. Si le gusta traer el chisme de otras personas que están haciendo cosas que no son, apaciéntalas. Y entonces ahí en donde estamos, esa prueba del servicio a veces nos cuesta. Nos cuesta porque a veces uno dice, uy no, ya no soporto más tanta cosa en esta iglesia. Chisme, mentiras, acusaciones, regaños, hay veces hasta insultan a uno, lo denigran, tanta cosa, pero el Señor dijo, apacienta las ovejas. Y a Pedro se lo dijo 3 veces. Y la primera y segunda vez Pedro le dijo lo mismo, tú lo sabes, yo te amo. Y él le decía, entonces apacienta mis ovejas, y es verdad que me amas. Y a la tercera vez Pedro empezó ya a llorar y decir, Señor, si tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas, a ver si es verdad. A ver si cuando esté apacientando las ovejas allá, esas rebeldes ovejas que vengan, entonces si las apacientes y aguantas, entonces sí me ama de verdad. Entonces la prueba del servicio, ¿cuánto pasamos esa prueba? Ahora viene el último punto que es el estatuto. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Aquí para que te vaya bien en esta otra versión. Y dice así, estatutos, versículo 13. Éxodo 15:26 dice, y digo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios,
e hiciere lo recto delante de sus ojos, y diere su Dios sus mandamientos, y guardare todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Se lo dijo allá en el Antiguo Testamento. Y hoy nos lo dice el Señor también lo mismo. Porque la enfermedad más grande que está consumiendo a la gente, que los está llevando al infierno y está acabando, es el pecado. Y ese pecado se llama desobediencia a Cristo. Pero así como el Señor dijo, yo soy tu sanador, hoy también tenemos un sanador que es Cristo. Pero no queremos tomar ese sanador. No nos gusta. Porque no queremos obedecerle. Y cuando Cristo, el Padre, estaba hablando ya de físico, pero aquí está hablando espiritual. Y te está diciendo, si tú aceptas mis mandamientos y obedeces y estás en Cristo, entonces yo seré tu Salvador. No está hablando de salvación física, no, salvación eterna. Serás eternamente salvo y vivirás conmigo toda una eternidad. Allá Jehová le decía, yo seré tu sanador de la enfermedad en el momento. Pero aquí te dice, aquí Cristo, yo seré tu salvador de tu vida eterna. Si haces y cumples mis mandamientos, mis ordenanzas, mis estatutos y todo lo que yo he establecido en la ley. Y aquí vamos a leer algo importante para que entendamos más. Y lo que dice Santiago 1.22. Santiago 1.22. Dice así, y leo para ustedes. Pero sea hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese es el mandamiento que tenemos hoy de Cristo. Oidores, no oidores, sino hacedores. Debemos de hacer la palabra. Y en la palabra está escrita todo lo que tenemos que hacer. Si usted hace esto, como se lo dijo Jehová allá al pueblo de Israel, y muy clarito se lo dijo, si ustedes hicieren lo recto delante de mis ojos, y hubiere oído a mis mandamientos, y guardare sus estatutos, ninguna enfermedad. Lo mismo dice Cristo hoy. Si ustedes hacen mi palabra, no solamente oídos, sino la hacen, la viven, entonces no solamente no sean oidores, engañadores, ustedes mismos, entonces Cristo estará con ustedes y tendrán la vida eterna que Él le prometió en la cruz del Calvario. Pero la pregunta es, ¿somos hacedores o nada más oidores? Porque los que son oidores se engañan ellos mismos, como le dijo el Jehová, se engañan. Pero cuando usted es hacedor de la palabra y tiene la certeza, esa fe, esa convicción de que está haciendo lo que le agrada a Cristo, entonces otra cosa diferente es. Entonces si hay estatuto con el Señor. Ahora dice que guardar los mandamientos. En 1 Crónicas 28:8 dice algo. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios. Lo mismo está diciendo Cristo. Guardarlos y hacerlos y ser hacedores. La pregunta es, ¿estamos haciendo eso? ¿Somos hacedores de la palabra del Señor? ¿O solamente somos oidores? O muchas veces predicamos pero no aplicamos. Los preceptos en la Biblia son mandatos, reglas o instrucciones divinas específicas establecidas por Dios para guiar la conducta moral y espiritual de los creyentes. Esos son los preceptos que Dios nos da en su palabra. Para que ustedes lo tengan claro, son mandatos, reglas o instrucciones divinas específicas establecidas por Dios para guiar a la conducta moral y espiritual de los creyentes. Esos son los preceptos que está hablando aquí la palabra, que Dios nos dejó, para que andemos en dignidad, en una moral alta, buena, sin tener que hacer cosas malas, porque cuando estamos en Cristo y cumplimos su palabra, no hay problema. En 1 Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Está hablando de algo importante, porque muchos dicen que no tenemos que guardar mandamientos. Sí, los mandamientos de Cristo, sus ordenanzas de Cristo, porque Cristo estableció también ordenanzas a través de Cristo y de los apóstoles. Recuerde que la vida cristiana y la Biblia es apostólica, porque seguimos a los apóstoles que vieron y contaron lo que Dios dejó establecido y por medio del Espíritu Santo. Hoy nosotros tenemos que guardar los mandamientos, y lo dice en 1 Juan 3, 5, 3, pues este es el amor a Dios. Si tú amas a Dios, tienes que guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La pregunta es, ¿amamos al Señor? Mi amado hermano, esta mañana es para que usted no se sienta mal de pronto porque, ¿cómo voy a amar yo al Señor con tanta cosa? No. Los mandamientos del Señor no son gravosos, son fáciles de llevar cuando disponemos nuestro corazón a hacerlo. Cuando tú no lo dispones son horribles, no quieres hacerlos. Eso pasa como cuando usted trabaja en una empresa y le dijeron, usted estaba ilusionado que iba a ser administrador, se iba a sentar ahí, y de pronto dicen, no, usted va para allá, pero para la bodega, administrar la bodega con calor y todo. Yércale, ahora sí me... Entonces cuando usted vaya, eso para usted es gravoso, que lo piensa, uy, ese calor que hace allá, me toca levantar los tubos, me toca levantar todo, cuadrar, organizar, mantener eso aseado porque no tengo ayudante, no, qué cosa horrible. Pero cuando usted ama ese trabajo y usted le gusta trabajar y ama su trabajo, si sea donde sea, pero está administrando, lo hace con amor, no es gravoso. No es gravoso. Lo mismo pasa con la palabra, hermano. Si usted ama a Cristo, los mandamientos de Cristo no son gravosos. La palabra de Cristo no es gravosa para usted. Mi amado hermano, ha sido un gusto esta mañana compartir con ustedes esta palabra que el Señor nos ha regalado, porque a mí también me ha hablado y a mí también me ha enseñado. Sabemos que toda la palabra primeramente nos da a nosotros esa enseñanza y después la compartimos. Pero aquí estamos, siempre dándole gracias al Señor por su misericordia, por su amor y su gracia. Amén. Vamos a saludar a todos los hermanos que hoy se conectaron en esta mañana, dándole primeramente gracias a Dios